Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Hoy os quiero hablar de la importancia del seguimiento, de por qué es tan importante llevar los registros al día y cómo hacerlo. Al final no se trata tanto de cómo hacerlo, sino de la periodicidad y de la información que tienes que guardar. Y con el cómo me refiero a en qué formato hacerlo. A veces nos volvemos locos pensando que necesitamos tener un CRM, una base de datos enorme, la que alimentar la información, cuando con un simple Excel probablemente obtengas mucha más funcionalidad que con una aplicación más compleja. En cualquier caso, el formato es lo de menos, lo importante es la información que almacenas y la frecuencia con la que lo almacenas y el uso que le damos a esa información, porque de nada sirve tener toda esta información almacenada si luego no vamos a ella y no recurrimos a ella. ¿Cómo o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento? Elige un formato. Yo te diría, cógete un Excel si quieres y te apuntas pues algo en general o algo en particular por cliente. Ahí vas a decidir tú en función de tu casuística qué es lo más cómodo. Yo para determinados clientes son más grandes, tengo más volumen de negocio con ellos, tengo una pestañita por cada uno de ellos. Para los que no tengo tanto volumen, a lo mejor pues en un listado general de cosas me vale porque apunto una serie de cosas y no necesito tener más información, una referencia hacia la otra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si haces una ficha de cliente, tienes que poner todos los datos importantes porque tampoco se trata de morir por exceso de información y tú me entiendes, que a veces se nos va de las manos. A veces se nos va de las manos la información que tenemos que guardar. Los datos básicos de su forma jurídica, si es una empresa, de quién compra, quién no compra, incluso dentro de la propia empresa, aunque sea un cliente particular. Toda esa información que te permita saber si le vas a preparar un presupuesto, le vas a dar un precio, pues saber en qué formato tienes que hacerlo, cómo va a pagar, esas cosas básicas a nivel ya más, si quieres, administrativo, pero que al final recuerda que como comercial, como vendedor, como emprendedor, es nuestra responsabilidad. Porque si no, tú eres el responsable último, siempre, siempre, siempre vas a ser el responsable último ante el cliente. Da igual que haya sido un fallo de otro sitio. Al final la responsabilidad va a recaer en ti porque eres el que tiene que velar por la satisfacción de ese cliente. Entonces, procura tener toda esa información siempre cerca para que sea más sencillo tenerla y facilitar la información, pues ya seas tú el propio que factura o mandas a alguien que facture y que esté siempre clara y que no tengas que esperar para emitir una factura porque tengas que volver a pedir algún dato porque no lo encuentres. Siempre ten esa información a mano. Después tienes que tener cuáles son tus interlocutores principales con sus datos de contacto. Nombre y apellidos, cuenta de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, cualquier información adicional que tengas. Cuando vayas avanzando y vayas teniendo más confianza con estos clientes, al final sabes que se va a generar una relación comercial o comercial personal o al final acabas teniendo, pues mucho más trato con esa persona. Entonces no pasa nada si información como su fecha de cumpleaños, algo significativo, lo tienes ahí apuntado porque a todos nos gusta que nos feliciten por nuestro cumpleaños. Hay quien lo lleva peor, yo lo llevo con mucha dignidad cumplir años porque para mí la edad es un estado mental, pero sí que a todos nos gusta que se acuerden de nosotros y más es una fecha clave. Así que te feliciten. ¿A ti te gusta? Pues seguro que a tu cliente también le va a gustar que le felicites cuando es su cumpleaños. Apunta cualquier fecha clave que para generar esa relación de confianza te ayude y además la hagas, por favor, todo esto hay que hacerlo desde aquí, desde el corazón. Todo esto hay que hacerlo desde el corazón. Esto no se puede hacer falseando ni haciendo. Si no te importa de verdad, no le felicites. Hazlo porque te sale de dentro el felicitar a esa persona. Si no, se va a notar que es falso a todas leguas y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bien, cualquier dato clave de cada uno de tus interlocutores, absolutamente todo lo que necesites para trabajar. Y ahí sí que te digo que intentes poner la información
que te ayude a trabajar y que quizás en estas partes, pues no sé, cómo le gusta más que le presentes las cosas, cuál suele ser su manera de trabajar, si necesitas insistirle mucho o poco. Cuanto más información tengas ahí, más sencillo te va a ser después realizar las gestiones. Porque cuando vayamos como vamos todos por el día, liados y a mil por mucha organización que tengamos, si tú has apuntado que ese cliente tarda 4 días en contestarte y ha pasado 2, dirás, pero ¿cada cuánto me respondía? ¿O tardaba mucho? Vas, lo miras y dices, mira, generalmente contesta en menos de tantos días. Bueno, pues si al quinto día, cuando te suele contestar en 4, si al quinto no te ha contestado, mejor ya sí que puedes volver a insistir sobre esa persona. Fíjate qué importante estos pequeños matices porque te van a dar el día a día de hacer tu seguimiento. Si tú no tienes esta pequeña información, puedes cometer el error de o bien atosigar demasiado a un cliente porque él tarda 4 días y tú estás al segundo ya insistiendo, cuando él siempre te contesta y te contesta al cuarto día, o hacer todo lo contrario, como no lo sabes exactamente, te quedes ahí sin contestar o que tengas que hacer perseguir a esa persona al segundo día, porque sabes que si no le persigues al segundo día ya tiene 2.000 correos diarios, se le queda al final del todo y ya es más difícil que consigas contactar, tienes que volver a mandar la información de cero y acabas perdiendo mucho más tiempo. Estas cosas que generalmente son muy de operativa y las tenemos aquí, en esta cabecita, es muy importante dejarlas reflejadas, porque yo te digo una cosa, cuantas menos cosas de estas tengas metidas en la cabeza, más rápido va a funcionar y más centrado en lo que tienes que estar, vas a estar trabajando, porque ya sabéis lo que dicen, ¿no? Haz una lista para que las cosas salgan de la cabeza, pues lo mismo, información que realmente no te aporte ningún valor en tu día a día, llévala, guárdala en algún sitio donde puedas ir a buscarla. No tenemos que tener todo almacenado en la cabeza porque si no acabamos de verdad con demasiada información y cuando tienes un exceso de información en la cabeza empieza a ir cada vez más despacio y la cosa no va. Te lo digo por experiencia, la cosa no va. Vale, ya tienes toda esta información de cada una de esas personas. Lo siguiente, ¿qué es? Lo siguiente es contar, bueno, pues en la parte primera hemos hecho cómo compra, cómo no compra y a partir de ahí vas escribiendo en esta ficha de cliente, no en otra general, en esta ficha más específica de un cliente con el que tengas mucho volumen, vas escribiendo pues cada una de las interactuaciones que hayas tenido con él, con ella. Yo generalmente, perdonadme, pero me parece que es agotador estar todo el rato diciendo él, ella, emprendedor, emprendedora, vendedor, vendedora. Yo, ya me lleváis mucho tiempo escuchando, ya lo sabéis, yo me dirijo siempre en masculino plural, porque me parece lo más rápido y cómodo. Y sin que, vamos, por favor, que soy mujer, sin que no tenga nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Pero por no tener que estar haciendo el matiz constantemente. Bien, vamos a hacer cada una de esas interactuaciones que hayamos tenido con nuestro cliente, que hayas tenido con tu cliente. Ya sea llamadas, correos, envíos de documentación, presentaciones que le hayas hecho, pruebas de producto que le hayas enviado. Cualquier cosa la vas apuntando ahí. En las fechas, cuando le has dicho que le vas a llamar, qué opinión te dio, qué feedback te ha dado de cada cosa que has hecho. Para que toda esta información, que sí, lo sé, lleva un poco de tiempo, te va a permitir dar un mejor servicio y aumentar tus probabilidades de vender. Porque esto, cuanto mejor servicio des, más probabilidades de vender vas a tener. Porque es imposible que te compren si no están contentos con cómo trabajas. Es así de claro. Vale, ya tenemos toda esta información y ahí que tienes que apuntar desde lo que te hemos dicho, ¿no? Reuniones, llamadas, teléfono, todo, absolutamente todo lo apuntas ahí. Y después, en ese mismo apartado, o si quieres después en otro, tienes que ir apuntando cada propuesta que le hayas hecho, cada presupuesto que le has hecho, si está ganado o está perdido. Y a veces aquí me voy a adelantar a lo que voy a contarte después, ¿no? De esa visión general de cómo van tus números. A veces te va a tocar hacer las cosas 2 veces, porque si quieres tenerlo todo reflejado en la ficha de tu cliente, o bien lo copias, o bien, por eso tiene una belleza el Excel, esta parte de propuestas, presupuestos, lo llevas en una común a todo lo que haces y el Excel te permite filtrar y filtrarías por ese cliente teniendo siempre cuidado de utilizar los nombres igual. Esto es un truco de Excel para poder filtrar, pero ya lo sabes también tú. Bien, si lo quieres hacer porque tu cliente merece la pena y quieres tener todas las oportunidades de ese cliente reflejadas ahí, las pones. Si no, tendrás que tener en otra pestaña, yo lo utilizo en el mismo
la misma hoja de cálculo. Ya sabes que tienes un montón de pestañas, pues en cada una de esas pestañas tengo por cliente, luego una general, pues por oportunidades, ofertas, pedidos, y voy haciendo mis comentarios en cada una de ellas. Eso te va a permitir tener la información detallada de cada cliente, y si compró o no compró, y la razón por la cual compró y la razón por la cual no compró, en un único sitio, ya sea la hoja global donde está la información de tu cliente o sea la hoja de todas las oportunidades y de todos los pedidos y de todo lo que tengas ahí apuntado. A veces es mucha información, pero no tienes que escribir 20 líneas para poner algo en relación a cómo ha ido tu negocio, cómo ha ido esa propuesta que has presentado, cómo ha ido las reuniones, sí que tienes que tener más información, pero cuando estás hablando ya de puro business, de puro dinero, de puras oportunidades, de puro número, ahí con que pongas algo que tú leyéndolo sepas qué estás diciendo, te va a ayudar a tener la información clara, te va a ayudar a saber por qué has ganado, por qué no has ganado, si está pendiente, en qué fecha quedó pendiente, por qué estaba pendiente, si te dijo que te necesitaba 3 meses, significa que necesitaba menos tiempo, si se ha parado porque ha habido un cambio o la pandemia y se queda todo parado hasta tomar decisiones de otro calado más adelante. Ahí vas a tener toda la información, pero eso, fíjate, es nada, tiene que ser una línea, no tiene que ser mucho más, porque si no vas a inundar de información la hoja en la que están todos tus números. Ya sabéis que siempre os digo, y a final de año, el año pasado hice un episodio en el que contaba cómo sacar información para vender más, qué tienes que hacer para vender más antes de que termine el año, qué tienes que hacer al final del mes para revisarlo. Cuando toda esta información la tienes ahí reflejada, cuando está ahí, hacer el seguimiento es súper fácil, porque está todo en un único sitio. Si la clave de hacer un buen seguimiento no es ni más ni menos que tener unos buenos registros, porque si tú no tienes actualizada la información, si tú no tienes claro qué has presentado, no tienes claro si te lo han comprado o no te lo han comprado, no tienes claro cómo tienes que llamarle, es imposible que hagas un buen seguimiento. Insisto, cuando dejamos todo metido en la cabeza, es imposible que hagamos bien las cosas, porque cuando está todo en la cabeza, se nos van a olvidar un montón de cosas. Y te lo digo de verdad por experiencia. Se te van a olvidar porque es que eres humano, yo soy humana, nos equivocamos, se nos olvidan las cosas. Y es muy necesario tenerlo todo reflejado en un único punto. Cuanto menos información tengas dispersada, más fácil va a ser hacer el seguimiento. Porque si no lo tienes en un único punto y para al final saber cómo está o qué fue de esa oportunidad, tienes que abrirte un Excel, coger el cuaderno de las notas de reunión de cuando fuiste allí, buscar en los correos electrónicos. Olvídate, vas a morir y no lo vas a hacer. Procura siempre tener todo en un único documento. Y el papel, que yo sabéis que soy súper fan del papel, en este caso no vale porque no te permite buscar. Y vas a estar perdiendo mucho tiempo yendo hojas adelante, hojas atrás. El papel para este caso de seguimiento, lo siento, pero con todo el dolor de mi corazón, no sirve. Intenta siempre utilizar, lo más básico es una hoja de cálculo. Y a partir de ahí lo podemos complicar lo que queramos. Bien, ¿qué tienes que tener en esas hojas globales? ¿No? Hemos visto la ficha de cliente para aquellos clientes, como si lo quieres hacer para todos. Yo solo digo que si tienes uno que te genera mucho volumen o hay mucha gente con la que tienes que hablar, probablemente te interese. Si tienes otros que, aunque te genera mucho volumen, no hay tanta gente y solamente hablas con 2 y es fácil tenerlo en un listado, up to you. Ahí decides tú cómo lo quieres hacer. Lo que sí que tienes que tener, sí o sí, son 3 pestañas más dentro de ese Excel. Una pestaña que se llame oportunidades, y una oportunidad es cuando detectas que hay posibilidad de vender algo a un cliente. Posibilidad real. Posibilidad real. Nada de, es que dijo, ay, qué bonito. No, posibilidad real. Tiene que tener presupuesto, estar interesado y estar en disposición de tomar la decisión de compra. Eso genera una oportunidad. Si no tiene presupuesto, no es una oportunidad. Si no está interesado, obviamente tampoco. Y aunque tenga presupuesto y está interesado, si no tiene la capacidad de comprarlo o no tiene esa predisposición para abordar ese proyecto este año, pues tampoco es una oportunidad, o al menos no es una oportunidad viva para el ejercicio en curso o para el periodo del curso que estés analizando. Tenemos nuestro Excel en el que apuntamos cliente, persona de contacto, fechas, importes, cuál es
ese producto o servicio que le estás vendiendo, y si quieres una pequeña casilla con descripción adicional y con fechas para que tú vayas haciendo ese seguimiento de, uy, esto cómo está, uy, esto cómo no está. Porque tú fíjate, al final para que acabes teniendo la última pestaña, que va a ser la de pedidos, para que acabes teniendo un buen volumen de pedidos ahí, vas a tener que haber tenido un buen volumen de propuestas presentadas y todavía un mejor volumen de oportunidades. Es imposible que tengas muchos pedidos cuando no hay oportunidades, salvo que no estés actualizando esa parte del Excel, ¿vale? Bien, tenemos esas oportunidades. Esas oportunidades no todas se van a convertir en un presupuesto presentado, en una oferta presentada. Puede que algunas se queden muertas, otras se esperen otro año, otras directamente pues se complica y tú no le puedes dar lo que el cliente quiere y dejan y se mueren por el camino, o directamente ni optas a ellas porque no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, de estas que ya se convierten en algo real, en el que ya has presentado un presupuesto, ya le has dicho el precio, ya has intercambiado información para que pueda avanzar en su proceso de decisión de compra, tendrás que crear tu pestaña de ofertas, presupuestos, llámale como tú quieras. Y ahí vas a volver a poner otra vez lo mismo. Te puedes traer, de hecho, puedes copiar y llevarte a la siguiente aquellas líneas que hayas conseguido que se conviertan en una oferta. Entonces, ahí tienes las líneas de lo que son tus ofertas y vas avanzando. Y de esas, no todas pasarán a la siguiente. Ahí también tienes que poner en las fechas importantes, fechas de decisión, fechas de presentación, para que tú puedas hacer el seguimiento siempre. Cuando esto se convierte en un pedido, cuando finalmente tu cliente, bien, por fin, te compra, lo tienes que mover a la siguiente pestaña, que es la pestaña de pedidos. Y en ese momento en que lo mueves, y además yo te diría que fueses dejando de la oportunidad, puedes hacer un check, se convierte en oferta, en la oferta puedes hacer un check, se convierte en pedido, y el pedido te lo llevas. Y yo, la pestaña de pedidos, yo te diría que lo utilices casi más para temas administrativos que para otra cosa. Administrativos porque está muy bien saber cuánto suma, y está muy bien saber cuánto suma o cómo va tu ratio de pedidos frente a ofertas presentadas y ofertas presentadas frente a oportunidades, porque así vas a saber qué volumen de oportunidades necesitas para que se convierta en oferta y cuántas de ese volumen se va a convertir en pedido. A ojo, en porcentaje, pero te va a dar una idea de cómo tienes que gestionarte para llegar a tu objetivo, que es cumplir tus números. Vale, en la pestaña de oferta, cuando has presentado tu propuesta y se gana o no se gana, en cualquiera de los dos casos ahí tienes que decir ganada, perdida, descartada, ¿no? El tradicional ganada, perdida y descartada. Pero importante, ¿por qué? ¿Por qué la has ganado? Porque fui más barato, porque le di algo que no le daban los demás. Y eso se consigue preguntando. Pero esa información te va a ayudar porque la siguiente vez que vayas a presentar algo muy parecido a eso o algo a ese mismo cliente, vas a saber qué es lo que más valora. Y con eso vas a ir componiendo cómo puedes mejorar ese ratio de oferta-pedido, porque las oportunidades se consiguen y se trabajan currando, como digo yo, pico y pala, pico y pala, pico y pala, para obtener eso que tú quieres. Pero de pasar de oferta a pedido es porque conoces mejor al cliente, porque le puedes dar un mejor servicio, porque sabes cómo presentarse de una manera diferente y eso te va a permitir. Esto es un ciclo continuo porque te va a permitir después irte a esa ficha de cliente en la que vas a apuntar las cosas que le gustan o cómo le gusta que le presenten las cosas y lo vas a ir manteniendo vivo. Esto es vital, de verdad, sé que lleva tiempo, pero como mucho, o sea, la mayor frecuencia con la que tienes que actualizar tus registros es una vez a la semana. Y como ya estoy una semana con muchas propuestas, con muchas reuniones, con mucha información, por favor, no lo guardes en tu cabeza. Dedícale 10 minutos al final del día, si es que no lleva más, 10 minutos al final del día a registrar eso. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que cuando llegue el viernes, que es un buen momento para hacer un buen repaso de la semana, cuando llegue el viernes y te pongas a revisar todo lo que tienes ahí, es que la mitad de las cosas importantes se te van a ir. Porque ha pasado, a lo mejor desde tuviste 2 reuniones o presentaste 3 propuestas, ya ni te acuerdas de qué le importe, pasas horas buscando la información. Con lo fácil que es, mira, yo tengo aquí un cuadernillo, con lo fácil es coger, presentas una propuesta o abres directamente, que deberías de tener abierto siempre ese Excel, y rellenas los datos o lo apuntas en un post y lo apuntas en un papel al lado y dices, bueno, venga, al final del día lo guardo, o esto que es importante que me ha dicho este cliente lo quiero dejar aquí apuntado porque después me va a ser mucho más sencillo ponerlo ahí y que no se me pase esta información que es importante. Porque del lunes
al viernes, al menos a mí, se me han olvidado bastantes cosas. Así que procuro no dejar nada en mi memoria e intentar dejarlo todo guardado en algún punto, ya sea un Excel. El Excel es para hacer el seguimiento, pero si no quieres o no tienes tiempo, estás todo el día fuera, en el coche, para un lado o para otro, no vas a estar abriendo un ordenador o metiendo la información, bueno, pues si vas en el coche, te haces notas de voz con la información importante. Cuando pares a tomar un café, lo apuntas en una libreta. Yo llevo una libreta siempre encima, siempre, siempre, siempre. Hasta cuando salgo a correr, llevo una libreta y un boli encima, porque nunca sabes qué es lo que se te va a ocurrir o qué te vas a acordar que es importante apuntar. Así que ese es otro pequeño truquillo para optimizar, que no dejes nada en tu cabeza que se acaba perdiendo. Pues nada más, que al final me extiendo más de la cuenta. Simplemente quería dejaros aquí este podcast de cómo hacer seguimiento para que tengáis toda la información. Prometo, cuando pase esta temporada de vorágine también de mucho trabajo, os aviso y os dejaré una plantilla de seguimiento por si la queréis utilizar. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por seguir al otro lado cada fin de semana y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales. En Instagram estoy como @éticacomercial. Y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.